Hoy recibimos a un invitado muy especial en SOS Podcast. Es un jurista de larga data y sobre todo una figura política que permanentemente ocupa los espacios de comunicación porque es una de las caras más visibles y una de las figuras de mayor relevancia en el organigrama y en la jerarquía del Partido Fuerza del Pueblo, por la posición que ocupa, por la labor de coordinación política que viene desarrollando y por ser un activista político, un alto dirigente político ya desde hace muchos años en la República Dominicana. Pero hoy nuestro invitado no viene a hablar ni de política, ni de partidos políticos, ni de temas electorales. Nuestro invitado de hoy viene en su condición de jurista y ex procurador general de la República para hablarnos de un tema que siempre llama mucho la atención. Es un tema que genera curiosidad y que la gente normalmente le da mucho seguimiento, sea a través de las películas, a través de las series, de las situaciones que pasan, de las noticias que salen, e incluso con personas conocidas que muchas veces están en los centros penitenciarios y en las cárceles de este país. Es un tema que normalmente llama mucho la atención. Pero hoy, nuestro invitado, que es el doctor Radamés Jiménez Peña, viene en esa condición de ex procurador y como autor de su reciente obra, un libro que publicó sobre las cárceles en la República Dominicana y la transformación al nuevo modelo de gestión penitenciaria, que se titula Las cárceles, el último eslabón del sistema de justicia penal. Un libro interesantísimo que puso en circulación hace poco y del cual estaremos hablando en el día de hoy para conocer qué son esas cárceles tradicionales del viejo modelo de la República Dominicana. Ustedes habrán escuchado bastante sobre la cárcel de la Victoria, sobre el 15 de Asua y cuáles son esas nuevas cárceles que corresponden al nuevo modelo de gestión penitenciaria, que son los conocidos como Centro de Corrección y Rehabilitación o CCR, que ya hay muchos diseminados, Radamés, ¿verdad?, por todo el país, sí, y que viene de un gran esfuerzo que se ha hecho para dignificar la vida de aquellos que están buscando una segunda oportunidad para reinsertarse en la sociedad. Sobre esos temas hablaremos hoy con nuestro invitado. Bienvenido, Radamés. Gracias por estar con nosotros en SOS Podcast. ¿Cómo no? Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un placer y un honor compartir este momento con ustedes. Vamos a iniciar, Radamés, con lo siguiente. Vamos a hablar de la experiencia, ¿verdad? Del nuevo modelo, de la transformación de las cárceles. Pero, en primer lugar, ¿qué lo motivó a escribir este libro? ¿Por qué? Mira, la verdad es que en mis cálculos, desde muy niño quise ser abogado. Eso fue indefectible. Incluso yo lo narro en el libro. Porque los niños de los campos somos muy ingenuos y la verdad que uno lleva una vida muy feliz. Por lo menos eso es lo que yo rememoro de mi niñez. Y cuando se armaban las revueltas, que peleábamos por cualquier otra razón, pleito de niños, primos, hermanos y eso, siempre cuando venían los querellamientos, no, porque fue fulanito que tuvo la culpa, los otros decían, no dejen hablar a Radamés, porque él es abogado. Desde muchacho. Sí, ¿Y en qué pueblo era eso, San Francisco? En un campo, en la Sabana de los Jiménez. Oh. Eso está entre La Vega, Moca y Salcedo. 9 kilómetros de Salcedo, 8 de Moca y 16 de La Vega, pero pertenece a La Vega. En el mismo está en la fronterita, se unen las 3 provincias ahí. Bueno, y ya terminando la primaria, entrando al bachillerato, estaba claro de que yo iba a ser abogado. Bien, vine a la universidad, me gradué de abogado a los 23 años y tuve la oportunidad de iniciar ejercicio de inmediato. ¿Por qué? Porque se me abrieron las puertas de una oficina importante en ese momento, la oficina del doctor Abel Rodríguez del Orbe. Y ahí fue que hice mi pasantía hasta todo. Ahí fue que realmente me hice abogado. Nunca
ya yo combiné siempre desde estudiante mis estudios con la política, incluso desde el campo. Ingresé al Partido de la Liberación Dominicana a los 16 años, un círculo de estudio. Y lo vine a terminar cuando vine a la universidad. Duré 3 años en ese círculo de estudio para hacerme miembro cuando el PLD era un partido, miembro del PLD. Bueno, pero las inquietudes políticas, las inquietudes profesionales y en la universidad, bien, me graduó de abogado, hecho hacia adelante, pero en mis cálculos nunca estuvo ser procurador general de la República. Ustedes me preguntan, ¿y por qué? Por las cárceles. Porque comencé a visitar cárceles en el ejercicio, cuando iba a La Victoria, eso, para mí cuando tenía que ir ahí, eso era como una pesadilla, por aquel ambiente horrible, La Victoria, Najayo, etc. Entonces eso jamás en mi vida digo, ¡ay! Pero también la experiencia de gente muy querida que ocuparon esa posición de la Procuraduría General de la República, el doctor Abel Rodríguez del Orbe, que fue el primer procurador en el gobierno de Leonel, el doctor Mariano Germán Mejía, el doctor César Pina Toribio, y después Francisco Domínguez, que fue en ese lazo de tiempo el último procurador en la época de Leonel. Todo eso nunca estuvo en mi cálculo, precisamente porque no quería y no me gustaba ese cargo. Pero de buenas primeras, en el año 2006, Francisco sale senador de Santiago. Cuando Leonel me había consultado, yo era el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD desde el 99 hasta que nos fuimos, hasta el 19. Cuando Leonel me había consultado, yo tampoco soy muy dado a las posiciones públicas, ocupar posiciones públicas. Yo le había dicho, nosotros estando en Francia en la transición del año 2004, que yo no quería cargo, por lo menos los primeros 2 años del gobierno, porque quería fortalecer mi oficina de abogado, que la había abandonado o había dedicado el 75% de mi ejercicio a defender los compañeros que eran perseguidos de manera atroz en ese periodo de 2004, y yo era el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Teníamos un equipo de abogados que cogían un compañero preso, salíamos para allá en Monteplata, en Dajabón, donde fuera. Y aquí, ustedes recordarán, la persecución que se desató con muchos compañeros. Bueno, bien, yo pienso que en 2 años, bien, ocupar una posición, una cosa que podía ser consultoría jurídica, cualquier otra cosa, pero menos Procuraduría General de la República. Estaba, recuerdo... Como se lo hubiese pedido. Sí, estaba de recuerdo en el año 2006 con un amigo, colega, abogado, que llevábamos varios casos juntos y estábamos ahí fajados, preparándonos porque teníamos que presentar una audiencia y estábamos en eso. De buena primera me llama un amigo y me dice, te felicito. ¿Cómo así que me felicita? Tú eres procurador general de la República. O sea, usted no lo consultan antes, no una llamada, usted acepta el cargo. Nada. Y se enteró así. Sí, entonces yo me recuerdo que eso fue como un miércoles, y yo fui un viernes a juramentarme porque yo no estaba en eso. Bueno, pero nada, asumimos. Wow, yo dije, bien de la Altagracia, ¿tú te imaginas abregar yo con cárceles? Y recuerden que hacía 1 año había pasado una vaina terrible en Higüey, donde murieron casi 130, no sé si ustedes recordarán, 130 una tragedia presos murieron ahí. Ay, qué cosa. Bueno, pero voy a la Procuraduría, asumo. Cuando llego, ahí estaba el general de la Cruz Martínez, estaba Roberto, que era el director de la escuela, Santana. Roberto Santana. Me reúno con ellos. Llego un viernes y le digo, vamos a arrancar con la cárcel. Yo quiero comenzar a visitar la cárcel. La primera que quiero visitar es la de Higüey, donde hubo la tragedia. Y vamos, si nos da oportunidad, visitamos, hacemos la ruta y vemos la de San Pedro, la de la Romana.
Y efectivamente, al otro día estábamos en Higüey, tempranito. Cuando entré a esa cárcel terrible, la Romana, peor todavía, la de San Pedro de Macorís, peor todavía. ¡Wow! Qué tremendo lío estoy yo con esta situación de hacinamiento, de insalubridad, una cosa terrible. Habían ni los cerdos que están en Posilga vivían peores que esa gente. Entonces dije, no, a esto le vamos a entrar. Y yo me comprometí con ellos ahí. No, olvídese que antes de yo irme de aquí, esta situación le va a cambiar. Y efectivamente así fue. La fuimos trabajando y logramos con el tiempo hasta tomarle pasión al tema. Porque me tocó lo humano. Porque vi muchos dramas de personas que a veces podría ser que estuvieran ahí de manera injusta. Y viendo también la situación de que tuve que la inmensa mayoría de esos ciudadanos y ciudadanas son gente que provienen de hogares humildes. Entonces tú te preguntas en tu interior, oye, quizás estos jóvenes están aquí por falta de oportunidades. Son excluidos sociales, no tuvieron la oportunidad. Y en un ambiente, entonces caen en ese asunto de la delincuencia. Entonces, la verdad que en sentido general nos empoderamos del tema. Ya había en ciernes un proceso que se inició con el acompañamiento de la Comunidad Económica Europea y que lo inició Francisco Domínguez, unas cárceles pequeñas. Yo visité, por ejemplo, Elías Piña, visité Dajabón, visité Monte Plata y dije, mira, pero qué interesante esta experiencia. Vamos a potencializar esto, vamos a darle con todo el pie a esto y vamos a tratar de llevar esto a todo el país, a todo lo que podamos. Sin embargo, nos dimos cuenta de que ese proceso de transformación de las cárceles no podía ser exitoso si no incorporábamos a la sociedad. Y de ahí nos surge la idea de crear el Patronato Nacional Penitenciario. ¿En qué consistía el Patronato Nacional Penitenciario? En un acompañamiento de la sociedad. Logramos involucrar personalidades en el patronato, comenzando por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, a don Pepín Corripio, que fue el vicepresidente del patronato, en fin, la crema innata del empresariado y de la comunicación social. Ahí involucramos a Uchi, a Luisín Mejía, a gente de la sociedad civil como doña Medina, Fabiola Medina, a Altagracita, Paulino, en fin, logramos eso y de verdad que esa gente, don Arsenio Ureña, sí, un gran empresario, y esa gente logramos empoderarlo y le dimos un impulso que ustedes no se imaginan a eso y una visibilización. Entonces, recorrimos varias cárceles, muchísimas cárceles fuera del país, en diferentes países, para ver las experiencias. Y muchas experiencias que nosotros entendíamos que eran aplicables aquí, las fuimos llevando al nuevo modelo de gestión penitenciaria. En el año 2007, entonces, yo le digo a Roberto y al general de la Cruz, que en paz descanse, que nosotros íbamos a separar el modelo tradicional de este nuevo sistema. Entonces ahí fue que nosotros dimos una resolución creando el nuevo modelo penitenciario y dejamos el tradicional bajo la dirección de prisiones y el nuevo modelo penitenciario pusimos a dirigirlo a Roberto Santana. Roberto, el primer director del nuevo modelo penitenciario. Entonces fuimos viendo experiencias por diferentes partes del mundo, pero hubo una experiencia aquí mismo en República Dominicana que la verdad que nos motivó y nos llamó la atención. Y usted me va a decir, ¿dónde es esa experiencia? En la cárcel pública Juana Núñez de Salcedo, que era una cárcel del modelo tradicional, pero tenía una serie de modalidades
que me resultaron profundamente interesantes, que todavía las pequeñas cárceles que se habían hecho no la tenían. Tenían educación, tenían una aula de informática, muy bien. Pero entonces, a partir de ahí, los internos estaban en total ocio. No tenían otro tipo de actividades. Pero cuando yo voy a Salcedo, que veo que hay un taller de banistería, que hay una panadería, que hay invernaderos ahí mismo, en el patio, y en fin, una serie de actividades. Pero esto tenemos que llevarlo a todos los centros. Entonces, debo decir, ese modelo de Salcedo, por una iniciativa de alguien muy comprometido y que siempre ha sido como el padrino de esa cárcel, el doctor Jaime David Fernández Mirabal. Me lo sospechaba. Sí. No me sorprende. Sí. Tiene esa vocación siempre. Sí, Jaime. Bueno, ahí el Politécnico también, el liceo. Sí, no. Jaime es una persona extraordinaria. Entonces, bueno, que por cierto, compramos unos terrenos, la Procuraduría, y yo le dejé no tan grande. Una ampliación. Sí, le hice una ampliación. Compramos una tierra que nos dio mucha brega conseguirla. Y hicimos una ampliación que ahora creo que la están... Pero una pregunta, Aramé. ¿Se reforma verdaderamente la gente en las cárceles dominicanas? Sí. Quedó demostrado en el nuevo modelo. Si se hace, en el nuevo modelo. Sí, si se hace como tiene que ser. Y le voy a explicar por qué. Bueno, entonces, ese sistema lo fuimos implementando en todos los centros de corrección y rehabilitación, como nosotros le llamamos. Convertimos esos centros, vamos a decir, en escuela, pero escuela en todo el sentido de la palabra. Nosotros inmediatamente, con la precariedad de recursos que teníamos en la Procuraduría, comenzamos a construir alianzas con todas las instituciones públicas y con instituciones privadas. Alianza con obra pública, con la supervisora, alianza con educación, con el Infotep, en fin, con casi todas las alianzas con universidades privadas, y le voy a contar esa experiencia. En fin, hubo una motivación enorme y una integración. Logramos eso. Entonces, a partir de ese momento, también, obviamente, al tener al cardenal, alianza con la iglesia, pero también con las iglesias evangélicas, porque no podíamos tener exclusividad con la iglesia, solo con la iglesia católica. Pero eso nos daba la oportunidad de que los internos en cada centro nosotros le construíamos una capilla. Una capilla. Sí, o un asunto de cultos donde podían ir. Podían congregar, podían orar. Sí, se podían, le daban oportunidad para que fueran los católicos, para que fueran los evangélicos, los testigos, todos. Entonces, una diversificación única de actividades, incluyendo actividades artísticas, lúdicas, actividades deportivas. Con el Infotep logramos que los internos que querían hacer cursos técnicos lo hicieron. Fue una verdadera revolución lo que logramos, a tal punto de que en el año 2010 vino una comisión de Naciones Unidas, República Dominicana, encabezada por el director del ILANUT en ese entonces. Hicieron una supervisión del nuevo modelo, le dimos las estadísticas, sobre todo de la reinserción y de la reincidencia, y se comprobó que de los internos que entraban, los presos que entraban al nuevo modelo penitenciario, apenas un 5% de ellos volvían a reincidir. El 95% no, se reintegraba a la sociedad. Eso le sirvió como parámetro a Naciones Unidas para en el año 2010 declarar la reforma penitenciaria de la República Dominicana como centro de excelencia para la reforma penitenciaria de América Latina y el Caribe. Y aquí vinieron misiones a observar la experiencia dominicana de Uruguay, de Venezuela, de Argentina, de Honduras, de Panamá, hasta de los Estados Unidos. Ahí está la respuesta de Yuri, entonces, si realmente hay algún, hay algún resultado se reforma, concreto. claro, si hay una segunda oportunidad verdadera para como se le dio. Para los internos. Porque fíjense, incluso nosotros hicimos acuerdo, nosotros creamos, conjuntamente con la iglesia, en eso el fray Aristide Jiménez Richardson ayudó bastante.
nosotros incluso yo lo menciono, creamos lo que se llamó, no sé si está funcionando, la Casa del Redentor. ¿En qué consistía la Casa del Redentor? En que una vez los internos que estaban en el nuevo modelo penitenciario tenían su libertad, iban a la Casa del Redentor, a los diferentes sitios donde los teníamos, para darle un seguimiento e incluso para conseguir la posibilidad de conseguirle empleo, pero que si no quería empleo, la oportunidad de acceder a algún crédito para que hiciera algún tipo de emprendimiento, porque fíjense que hay una estigmatización con aquellas personas que de una u otra manera han caído presos porque han infringido la ley. Claro. Y cuando salen, lo primero es que... es un delincuente. Es un delincuente, claro, yo no lo quiero aquí. Claro. Una vaina terrible. Sí. Y entonces luchamos contra todo eso, porque si queremos la reinserción tenemos que darle la oportunidad al individuo. Y ya de ahí, de esos centros salían con algún tipo de capacidad que podían desarrollar. Podían salir como ebanistas, podían salir como mecánicos. Nosotros teníamos centros donde había talleres de mecánica. No sé si todavía están. Donde internos y llevaban vehículos de fuera y ellos los reparaban, los pintaban. Por ejemplo, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta de Moca teníamos un gran taller ahí. ¿Entiendes? Todos los centros del nuevo modelo penitenciario tenían su panadería, tenían su taller de ebanistería, también de costura. Por ejemplo, el Centro de Corrección, recuerdo yo, de Vista del Valle, teníamos un gran taller de costura donde se producían los uniformes de los internos para todo el país, pero también los uniformes de los agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario. ¿Se les remunera ese trabajo a los internos? Había en nuestra gestión, había un sistema en que... No es que están trabajando como esclavos. No. Había un sistema, ¿verdad?, donde ellos tenían su beneficio. Eso iba a una cuenta donde ellos le podían facilitar a sus familiares lo que ellos entendieran de eso, que ellos se ganaban porque ganaban dinero, y también una parte para ellos, para cualquier asunto que ellos quisieran consumir en el centro, porque en todos los centros había un economato que se manejaba con tickets para eliminar cualquier asunto de corrupción. Pero había un sistema de supervisión y de auditoría de esos economatos, donde los productos se le vendía al costo a los internos, al costo casi sin ningún, con quizá un 10% de beneficio para la misma operatividad del centro. Entonces, lo que eran ebanistas que producían, lo que eran agricultores, porque teníamos invernaderos, teníamos granjas de gallina ponedora, granjas de pollo, y eso... Ellos trabajaban en eso, determinado número de internos trabajaban en eso, y los beneficios de ellos se le distribuía a esos internos que trabajaban ahí, los que tenían hortalizas, los que trabajaban en los invernaderos, los que trabajaban en los talleres, en fin, siempre había muchísimas posibilidades. El asunto que nos propusimos fue el cero ocio. Habían internos que se dedicaban a estudiar. Otra cosa. Pero antes de eso, esa transformación también supone resistencias. Sí. También supone resistencias, porque había un modelo previamente que ya estaba consagrado y muy cómodo. Sí. Y que era rentable para algún grupo de personas, ¿cierto? Totalmente. ¿Sintió Radamés alguna vez que su vida corriera peligro, se sintió amenazado por transformar o iniciar la transformación del sistema carcelario de la República Dominicana? Si supiera que no, Yoris, si supiera que no lo sentí, había gente que se resistía a ir al nuevo modelo penitenciario. De los propios internos. De los internos, por ejemplo, que decían, no, yo no quiero que me lleven para allá, yo prefiero estar en la Victoria. Debe ser difícil la transición, porque muchos se benefician del desorden. No, porque en la Victoria pues, tenía acceso a drogas, tenía negocios, tenía teléfono. Teléfono. En el nuevo modelo, eso era... Pero la estrategia imposible. fue, o sea, cuando se implementó el nuevo modelo, la estrategia fue la de traspasar reclusos internos, o la que de los nuevos internos que van a entrar al sistema y irlo colocando en este nuevo sistema. Y traspasarlo del viejo. Porque ahí es más complicado. Las dos cosas. Entiendo que es más complicado. Eran las dos cosas. Dice que eso estaba tan corrompido
que era imposible arreglarlo, por lo tanto, la estrategia era crear un nuevo sistema que empezara desde cero para arreglar las cosas. Pero el que viene del viejo ya está maleado. Claro. ¿Cómo uno se asegura que no vuelve a reproducir esas prácticas para que el nuevo se termine convirtiendo en lo que queríamos superar? Había, no sé si todavía lo tienen, todo un proceso. Por ejemplo, el caso del Pinito, el mismo caso de Vitelvalle en San Francisco, el mismo caso de la Isleta en Moca, el de Higüey, el de La Romana, el de San Pedro de Macorís, se iban entrando por fases. No era que lo entrábamos de golpe. El Centro de Corrección y Rehabilitación del Pinito de la Vega con capacidad para 1,000, 1,100 internos. No era que entrábamos los 1,000, no. Lo íbamos entrando por grupos pequeños. Vamos a entrar 50. Entonces pasaban por una etapa de observación, donde un grupo, vamos a decir, interdisciplinario, psicólogo, médico, lo evaluaban. Pues también tú te topas con tipos que están locos. En eso. Es un mundo, eso es otro mundo. La gente no tiene idea de lo que son las cárceles. Entonces, ahí se evaluaba, bueno, este es reincidente, este es un delincuente primario, es la primera vez que cae preso y eso. Entonces se iban separando. Porque por perfil, digamos. Por perfiles. Se iban separando, entonces se le leía su cartilla. Mire, esto funciona así. Aquí no se permite celular, y aquí esto, aquí no se permite esto, aquí no hay dinero, aquí es obligatorio el estudio. Llegaban gente analfabeto y era obligatorio, y a muchos se resistían a que lo alfabetizaran. Y después que se alfabetizaban, ellos daban la gracia. Claro. Daban las gracias y seguían estudiando, llegaban hasta un octavo, después seguían el bachillerato. Muchos profesionales sacamos de las cárceles. Como usted dice, que es difícil para la mayoría de las personas tener una idea ni siquiera de lo que es ese mundo. Yo creo que alguna de las aproximaciones que muchos que no hemos estado involucrados, ¿verdad?, en esos ambientes podemos tener es a través del cine, de la cinematografía. Sí. Hay películas como la de, se me ocurre, Carpinteros del cineasta José María Cabral, que estuvo aquí hace un año atrás en el podcast, que se ve esa realidad de cómo se comunican de una cárcel a otra. Cómo se enamoraban. Hasta se enamoran. Entonces yo le quería preguntar, ¿qué tan real es? No sé si usted la vio esa película, me imagino. ¿Qué tan real es eso, cómo se muestra ahí en la película con la realidad? No, sí. Por ejemplo, en el caso de los Carpinteros, porque son dos cárceles, tanto de Najayo hombres como mujeres, que están cerca. Que son del nuevo modelo. Contiguas. Ya, yo creo que están ya en el nuevo modelo. Por lo menos en Najayo mujeres, en mi época sí la traspasamos al nuevo modelo, el nuevo modelo penitenciario. Esas mujeres ahí, mujeres que salieron profesionales y expertas en muchísimas artes manuales, una increíble artista, porque también le daban oportunidad, era en todo el sentido de la palabra. Y yo recuerdo que fui muy criticado en una ocasión como Procurador General de la República, porque nosotros celebramos el primer festival intercarcelario de la voz. Llegó la época de encender la alegría, la esperanza y el futuro. Y por eso encendemos algo nuevo. Nuevo para elevar la seguridad de todos. Porque cada detalle forma parte de una gran misión. Que juntos, como dominicanos, brillemos más. Esta Navidad, las carreteras brillan. Inicia el Programa Nacional de Iluminación Vial. RD Vial, a paso seguro. Y como teníamos una alianza con el Ministerio de Cultura, hicimos uno aquí en el Teatro Nacional y otro en el Gran Teatro del Cibao. Wow. Con presos. Con internos, preso o presa. Lo poníamos a competir en canto, en música, en el Teatro Nacional. Y eso a mí me acababa. Vean que ahí está pero es una gran cosa porque además le permite a ellos comprender que aunque el sistema en alguna ocasión no les dio la facilidad, aún en su punto más bajo, que es estar como interno, al menos se le está ofreciendo esa oportunidad. Exacto.
Sí. Cosa que debo agradecer y donde quiera que esté a ese gran amigo José Rafael Antiguo, que entendió la visión y que fue también, conjuntamente conmigo, objeto de crítica por facilitar. No, yo creo que eso era una buena iniciativa. Pero una pregunta, en esta cárcel están mezclados de manera indistinta los internos condenados de aquellos que están en como medida de coerción. Porque Se separan por pabellones. Ok. Nosotros separábamos, incluso el uniforme era diferente. Los condenados, recuerdo, que vestían con unos uniformes con pantalones jean y unos suéteres rojos. Esos eran los condenados, estaban en otro pabellón. Yeah. Los preventivos estaban con un suéter verde y unos jeans, que déjeme decirle, alianza estratégica con la Dirección General de Aduana. Entonces, todos esos jeans y mucha tela la conseguíamos donada, que en paz descanse, por ese gran amigo, Miguel Coco, que fue un gran colaborador de nosotros. Fue así, porque nosotros no teníamos... Pero eso es en el nuevo modelo. En el antiguo está mezclado todo el mundo. No, en el antiguo está todo el mundo mezclado. Todo el mundo mezclado. ¿Qué cree Radamés como ex procurador de estas personas que están como preventivos y permanecen como preventivos, aún haya transcurrido el plazo, porque no tienen 2,000 o 4,000 pesos para pagar una fianza? Eso es injusto. Eso es totalmente injusto. Bueno. Pues lo vemos cada rato en la carcelita ahí de Ciudad Nueva, sí, la gente. No, eso... fíjense, yo sé, incluso no sé si ustedes han visto el libro, porque aparte de las cárceles, o sea, las cárceles como tal, nosotros tratamos en el libro algunos temas conexos. Tratamos la política criminal y ahí hacemos un análisis comparativo de las penas alternativas a la prisión. El trabajo comunitario. Por ejemplo, una persona que es condenado a 1 año de prisión, vamos a darle trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque a una gente que le dan 1 año de prisión puede ser por un delito bagatela, vamos a decir, y quizá es un delincuente primario. Pero si esa persona, quien fuere, lo llevamos a la cárcel, puede sufrir el fenómeno contagio. ¿Cómo es? ¿En qué consiste el fenómeno contagio? Porque un muchacho que por X tal razón cae preso, lo condenan a 1 año, lo tiran ahí a la cárcel, lo tiran con un grupo de delincuentes curtidos, reincidentes, que lo pueden malear. Y de ahí sí sale un verdadero criminal que va para la calle en apenas 1 año. Con vicios, sale, con técnica, con maldad, con técnica, con resentimiento. El ocio hace que ese grupo de personas que están ahí le vienen todo tipo de ideas, sobre todo ideas no santas. Y cuando tú llegas nuevo, entonces, muchacho, pero ven acá, mira, así es que se hace, así. Pues yo hablaba con ellos. Yo hablaba, ven acá tú, ¿por qué tú estás preso? Ah, no, por esto. O sea, es un mundo terrible. Yo recuerdo haber visitado en Ajayo en varias ocasiones cuando estaba en el Comité Estudiante de Derecho de la Pucamaima. Y veíamos el nuevo modelo y el viejo modelo, que estaban en una especie de convivencia ahí, ¿no? O de transición. Sí. Pero recuerdo en el viejo modelo los famosos hombres rana, Sí. que era lo que tenían que dormir en el piso porque no tenían espacio. Porque no tenían para pagar la cama. Era porque no tenían dinero. Claro, porque no tenían dinero. Eso es así y es todavía así. En las del viejo Por ejemplo, modelo. en la del viejo modelo. Yo recuerdo, ya en los inicios, cuando yo entro, yo voy a la cárcel pública de La Vega y veo unos edificios que están abandonados. Pero vamos a reparar estos edificios. Y efectivamente, le entramos y reparamos esos edificios. Le pusimos sus camas, acá, unas 300 camas más o menos. Entonces dijimos ahí, bueno, señores, ustedes saben que esta cama, aquí a cada interno le toca una cama, aquí nadie puede ver. No bien, nosotros dimos la espalda. Ya estaban vendiendo la cama en el sistema tradicional. Yo me enteré de una vez, no, ya la cama la están vendiendo. O sea, una cosa terrible. Entonces, aquellos presos, infelices, que caen presos, lo que les toca es dormir en el suelo, porque no pueden pagar una cama. Eso es terrible. Ahora, el nuevo modelo no. El nuevo modelo, esa práctica totalmente...
Entonces, muchos cuando llegaban decían, no, pero esto es un cambio del cielo a la tierra. Yo dormía en el suelo, en tal sitio, y mira cómo yo estoy con su baño, su privacidad, sus 3 comidas. O sea, un cambio terrible. La posibilidad de educarte, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de totalmente de reinsertarte en todos los centros de corrección del nuevo modelo y rehabilitación. Existe un consultorio médico con una pequeña botica popular con sus medicamentos, cosas, un consultorio dental. O sea, una cosa para seres humanos. Muchos decían, no, Radamés lo que le está haciendo es hoteles. Radamés, a propósito de esas conversaciones que usted en su condición de procurador tenía con los reclusos, con los presos y con los internos en sus visitas a las cárceles, debe tener muchas anécdotas de esas conversaciones, porque ahí el tigueraje se mezcla con sabiduría popular y me imagino que todo el mundo quería acercarse al procurador para hablar con el procurador. Muchísimas. Cuéntanos algunas, sí. Lo primero es que eso de que un procurador está visitando cárceles, eso era muy escaso. Eso era cuando había un motín. Pero era un mandato de la ley. Había un motín, quizás en La Victoria un procurador iba a ver qué es el asunto del motín. Una cosa así. Pero nosotros cogíamos todos los sábados para diferentes cárceles del país. Sábado ese era el hobby. Y nos pasábamos ese día, y por lo menos un sábado visitábamos 2 y estaban cerca. Y nos sentábamos y veíamos las diferentes actividades, supervisábamos, veíamos cómo estaban las habitaciones, cómo estaba el comedor, todo. Le dábamos una revisión a todo. Entonces, pero hay algo que nunca olvido. Vamos a decir, como a las 2 semanas de estar al frente de la Procuraduría, hacemos un recorrido por la línea noroeste y vamos a la cárcel pública de Montecristi, que todavía desafortunadamente está en el viejo sistema. Y bueno, nos esperaron los presos en el patio, una cantidad enorme, y ellos estaban felices. Y ellos querían hablar todo, y no, escojan uno que los represente. Cogieron uno. Y ese tipo tiró un discurso ahí. Hoy nosotros nos sentimos extremadamente orgullosos y satisfechos porque por fin se nos está valorando como seres humanos. Porque es la primera vez en nuestra vida que vemos que un procurador general de la República viene por lo menos a escucharnos a nosotros. Y el tipo tira un discurso de barricada. Cuando el hombre termina, incluso dice, porque la gente que está afuera parece que no entienden que las puertas de las cárceles son anchas para entrar, pero muy estrechas para salir. Y aquí puede venir cualquiera, hasta presidentes pueden venir aquí. Parece recordándose que Salvador tuvo preso y eso. Entonces, bien, aplauso. Cuando ya nos vamos, que vamos saliendo, se me acerca un jovencito que para mí lo más que tenía eran 20 o 21 años. No pasaba de ahí. Y tiene un afán por hablar conmigo. Y yo le digo, pues está bien, ven. Dime, los guardias como que no querían que se acercara. No, ven. Me dice, mire, procurador, usted sabe que a mí me cantaron 15 años. 15 años, ¿usted sabe lo que es eso? 15 años. Digo yo, dime, ¿y por qué? ¿Qué tú hiciste? Me dice, no, hombre, por un muertico. Ay. Y yo le digo, ve acá, y tú te lo hallas poco. Qué barbaridad. Entonces, así, otro día, estoy en el centro de corrección de la Isleta, en Moca. Estamos ahí, estamos en uno de los patios, y yo veo que 2 internos, 2 presos, vienen con un hombre que prácticamente no puede caminarlo, vienen con él agarrado. Coño, y esta vaina, este hombre, que ni siquiera casi puede caminar. Y lo llamo. Ven acá. Y le pregunto, ¿qué le pasa al señor? Dice, no, este señor le dio un derrame. Nosotros somos los que lo ayudamos, incluso lo llevamos al comedor, lo ayudamos a que se bañe,
porque él no puede, ¿no? Digo yo, ¿y cómo este hombre está aquí? ¿Y cómo este hombre está preso aquí? No, ¿y por qué? Yo pensé que era un asesino, una vaina grande. Y digo, ¿y por qué? ¿Que ustedes saben por qué él está preso? Porque el hombre casi ni siquiera podía hablar. Ajá. No, él está preso por 2402. Era manutención de menores. Todavía no estaba el código del menor. Digo yo, ¿pero cómo va a ser? Es que eso no puede ser, porque este hombre ni él puede mantenerse. Un hombre que hasta la comida hay que dársela. Sí, digo yo, a veces te hablan mentiras. Y yo llamo al fiscal de Moca, en ese momento era Carela. Llamo, magistrado Cadera, usted puede, dígame, usted puede venir aquí, aquí que estamos aquí en el centro de corrección. Ah, sí. Pero a poco rato llega. Digo yo, mire, este caso de este señor, usted lo conoce, de que está preso por manutención y cosas, eso es verdad. Me dice, sí, magistrado, está preso por manutención. Digo yo, ¿pero cómo va a ser? Pues una vaina irracional. Pero un hombre que no puede, que le tienen que dar la comida, eso es totalmente... Me dice, no, y lo grande de eso no es eso. Me dice Carel, el fiscal. Lo grande es que por el que está preso un muchacho que tiene 17 años y que es más fuerte que todos nosotros juntos. Digo, no, Carela. Eso es inconcebible. Consígame el nombre de él y vamos a ver cómo le buscamos la vuelta, porque es la justicia, el sistema judicial que lo mete preso. Y le buscamos la vuelta y y hablé, hice las gestiones con él, hablamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese momento, el doctor Roberto Isa, y logramos que el hombre saliera a morirse fuera de la cárcel por un hombre que estaba muriéndose. En fin, lo que le quiero decir, así como ese, hay muchísimas situaciones. Precisamente, usted me hace pensar con ese ejemplo en particular en un tema por el cual yo tuve por primera vez contacto con el patronato que usted mencionó anteriormente de las cárceles, porque ellos en una ocasión visitaron la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, donde estábamos conociendo un proyecto de ley para la regulación del indulto. Y se me ocurre, o sea, me llega a la cabeza porque usted acaba de escribir un ejemplo de un caso que si él tuviera condenado, pues quizá podría ser, digamos, alguien que calificaría perfectamente para esa figura. Entonces, desde su experiencia en esa posición como ex procurador y todo lo que en ese trabajo con la humanización del sistema penitenciario, no sé qué opinión le merece el hecho de que la Constitución desde el 2010 establece la facultad presidencial de indultar y dice la Constitución que debe ser regulada por ley. Sí. Sin embargo, esa ley todavía no existe. Ese vacío que desde el 2010 ha quedado en el sistema jurídico, de alguna manera quizá ha impedido que se pueda aplicar esta figura en un sentido de búsqueda de la justicia, de casos como ese que puedan volver a recuperar su libertad. Entonces me gustaría ver su impresión o parecer sobre eso. Sí, yo pienso que bajo un sistema de regulación bien acreditado y con una buena supervisión, creo que el indulto funcionaría como institución. Ahora, hubo un momento, no precisamente en las gestiones de gobierno, ni de Leonel, ni del presidente Danilo, porque hubo un momento que se relajó el indulto. No sé si ustedes vieron, hubo escándalo. Hubo una vez que se produjo un indulto como de 200 y pico de personas, indiscriminadamente, donde se dijo que hubo de todo. Había negocio con eso. Había negocio con eso. Entonces, cuando llega Francisco y después llego yo, fuimos muy cautos con el asunto de los indultos. Entonces, incluso en mi gestión, nosotros creamos una comisión de indultos. Una comisión de indultos con gente de la sociedad civil y obviamente integrada también por funcionarios. Me parece que el patronato participaba. Y el patronato tenía, por ejemplo, lo representaba el fray Aristides Jiménez Richardson, que también ha sido una persona muy consagrada en los temas penitenciarios de este país, conjuntamente con el cardenal. Y la verdad que entramos con muchísimo cuidado para que no fuera a colar una situación y se dieron algunos indultos ya con personas, vamos a decir, que estaban prácticamente
de la cárcel para el cementerio, para que fueran a morir a su casa. Claro. Pero yo creo que sí, que esa iniciativa legislativa debe dársele la preeminencia que merece, incluso someter a un foro de discusión para que, porque hay muchas personas que yo sé que están hoy día en la cárcel que califican para indultar. Momentos de tensión que usted vivió siendo procurador, que usted diga, wow, este momento me exigió una inteligencia emocional absoluta para poder superarlo. Tuvo que ver también con las cárceles. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el año 2008 entró al país una tormenta, la tormenta Olga. La Victoria hubo que sacar los internos en Yola, hubo que buscar bote para sacarlo. Por suerte no se produjo ninguna muerte ni ninguna fuga, pero el caso más terrible en esa misma tormenta fue el caso de Santiago, cuando soltaron la presa de Taveras. Óyeme, ese día amanecimos palo a palo, porque, ¿qué sucede? Teníamos en Rafey, hombres y Rafey mujeres, teníamos alrededor de 900 internos. Ya eso en el nuevo modelo. Soltaron la presa, iban a soltar la presa, anunciaron que nosotros rápidamente, con la ONSA, logramos una serie de, que nos mandaran autobuses para llevarlo para donde fuera, esos internos, porque está a la orilla del río, ese centro de corrección y rehabilitación. Y lo íbamos a mandar a la fortaleza Fernando Valerio. Ese era el sitio que más o menos teníamos. Pero había un militar ahí. Y a eso de las 10 de la noche, una cosa, como que no quería recibirlo. Óyeme, y ese individuo y yo tuvimos una discusión que yo le dije, mire, si ellos van para allá, y si usted supone, lo vamos a mantener preso. Tuve una discusión del diablo. Y el hombre ahí se alineó. Mañana está usted preso. Y si le pasa algo a cualquier preso, la responsabilidad es suya. Entonces, lo sacamos rápidamente. A los 10 minutos, la cárcel estaba barrida. Entró barrió con todo. Incluso un BTP, un agente se salvó porque se subió allá arriba. Y hubo que rescatarlo en bote y en cosas. Pues eso fue terrible. Pero por suerte, ni murió una sola persona y no se fugó nadie. No hubo nadie lesionado, ni un arañazo. Y salimos bien, pero fue un momento de suma tensión. Eso da para una película, ¿verdad? No, pero una cosa esa terrible. Situación. Y amanecimos. ¿En vilo ustedes? Sí, nosotros amanecimos. Y al otro día fue que pudimos entrar en botas así. Y recuerdo que vimos 2 morenitos en el terreno. Yo alcanzo a ver, pero acá aquellas son gente sembrado en el lodo. Parece que lo arrastró de otro sitio y lo sembró ahí. 2 morenitos que para mí eran hermanos haitianos. Eso fue un episodio terrible. Entonces, repartir esos internos de la Victoria, que eran como 7,000, repartirlos por diferentes cárceles del país, porque la Victoria se inundó completamente. Hubo que limpiar la cárcel, la Victoria, aquella de Rafael prácticamente hubo que hacer la nueva, de nuevo. O sea, fue muy difícil. Yo quiero, ya como a modo de reflexión final, compartir, ¿verdad? Yo creo que ese proceso de transformación gradual del sistema penitenciario da muchísima esperanza. Porque así hay tantas cosas en nuestro país que no funcionan y que nosotros a veces entendemos como que siempre tiene que ser así, que no hay manera de arreglarlo, que no hay manera de corregirlo. Y algo tan difícil como ese sistema que opera mafias ahí dentro, que hay intereses, dinero, gente que se beneficia. Negocio. Poder montar un esquema paralelo que funciona bien, que transforma, como dijimos, a muchos de los recursos, porque no vamos a decir que a todo el mundo, pero que muchos tienen la oportunidad, lo que quieren hacerlo, de transformarse, de reinsertarse a la sociedad, de adquirir capacidades. Yo lo veo como algo sumamente esperanzador de lo que el país es capaz de lograr si hay un propósito y si hay una voluntad. Así que yo... A propósito de esa reflexión que hace José Horacio, ¿qué hace falta? No, y agregarle a eso también
¿Qué hace falta para dar el siguiente paso? Porque lo ideal sería que el sistema completo esté bajo ese nuevo modelo. ¿Y qué debemos tomar en cuenta para que eso no vuelva hacia atrás? Para que no se pervierta el nuevo modelo. Sí, lo primero yo creo que si se toma el ejemplo que nosotros seguimos, porque recuerden, en el nuevo modelo penitenciario no había ni guardia ni policía. Eran agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario que lo formábamos en la Escuela Nacional Penitenciaria de la que Roberto era el director. Entonces, esos jóvenes que eran jóvenes bachilleres, nosotros en ese momento le teníamos un salario digno. Se le daba un entrenamiento de 1 año y luego hacían una pasantía por los diferentes centros. Entonces, era un personal realmente especializado para tratar con ese tipo de personas. Un policía, un guardia no está entrenado para eso. Se le entrena para otra cosa, pero no para tratar con internos. Entonces, por eso fue que nosotros adoptamos la posición de dividirlo. Ahora, ¿qué se necesita? Se necesita mucha voluntad política. Y sobre todo, invertir en algo que no genera, en términos políticos, ningún tipo de beneficio. Porque los presos no votan. Ahora, todavía. Ahora, sí, yo pienso desde mi punto de vista que tú le haces una gran contribución a la sociedad porque tú cierras el círculo vicioso de la criminalidad. Yo he tenido la suerte, un día estaba en una actividad en un hotel, ya yo me voy y se me acerca una persona ensacado, un señor ensacado y me dice, déjeme darle un abrazo. Yo, claro que sí. Mire, yo soy abogado. Yo salí del nuevo modelo penitenciario y me está yendo bien, gracias a usted. Me dio un abrazo. Digo, no, eso es lo que queremos. El tipo tiene su oficina y está reintegrado a la sociedad, pero así hay muchos que se salieron del nuevo modelo penitenciario que están totalmente reinsertados en la sociedad. Entonces, se puede. Claro. Entonces, se puede. Yo creo que sí. Veo que ahora hay un intento, me parece bien. Me gustó mucho que, por ejemplo, designaran a Roberto como el director del sistema penitenciario. Roberto es una persona comprometida, es un sacerdote en ese asunto. Él incluso fue de los que me motivó a que yo asumiera esa causa. Entonces yo creo que sí, que siempre y todo ser humano se merece una segunda oportunidad. Voluntad política, algo de recursos y por supuesto continuidad de Estado. Es un Sentido mundo enorme. Faltaron muchísimas cosas. Por ejemplo, cómo nosotros construíamos la cárcel. Yo le decía fuera de cámara, le explicaba a Horacio fuera de cámara que nosotros teníamos ahí, en ese departamento, una persona emblemática, con una honestidad a toda prueba, que era que dirige el departamento de ingeniería. Allá las obras no se daban de que a fulanito de tal. Allá se hacían sorteos. Y las obras, una cárcel, por ejemplo, yo voy a poner el último ejemplo. El Pinito de la Vega, una cárcel de 320 millones en ese momento. Eso se dividió en 20 lotes. Es decir, que 20 ingenieros tuvieron la posibilidad de participar en esa obra y trabajaron en esa obra. Ahora, ¿cómo se le pagaba? Se le abría una cuenta en el Banco de Reserva. Y cada vez que un ingeniero de eso hacía una cubicación, porque nosotros hasta que no teníamos los recursos identificados, no la sorteábamos. Ya tenemos los recursos ahí apartados. Horacio le tocó el lote X de 40 millones de pesos. Él hacía su cubicación, el departamento de ingeniería iba y verificaba, eso iba a Contraloría. Cubicó 2 millones de pesos. Él no tenía que ir a la Procuraduría, mire, que me paguen, que sé yo qué, porque eso se presta para corrupción. Entonces, ¿qué hacía? Desde que esa ubicación era aprobada, se le depositaba automáticamente en su cuenta en el Banco de Reserva. Y no, ojo, reuníamos a todos esos ingenieros que participaban ahí y se le decía, usted no tiene que darle un centavo a nadie. Y si nos enteramos que usted le dio un centavo a alguien, le quitamos la obra. Frente a todos los supervisores de la Procuraduría General de la República. O sea, si tú te ganabas en esa obra 5 millones, lo que fuera, eran tuyos. Porque fíjense que una de
de los sistemas más terribles y que es evidentemente corruptor y corrupto, es que Yuri como ingeniero le dan una carretera, le dan un edificio, una cosa, pero cuando viene la ubicación, espérate, no te pagan, no, que yo que viene un tipo, mira, tú tienes que el 30%, yo te lo saco el cheque. Oye, entonces, ¿qué significa eso? Que si Yuri tenía la intención de hacer una obra con todo lo de la ley, dice, pero yo no me voy a ganar aquí. Claro, la sobrevalúa. Exacto, me pagan 1 millón y tengo que darle 300 a un tipo que no ha dado un golpe. No, así no. Y eso es una práctica terrible que en algún momento en este país tenemos que salir de esa práctica. Radamés, me gustaría antes de cerrar volver con la primera pregunta que hicimos aquí y volver con el libro. ¿Para qué se hizo ese libro? Digamos, ya habiendo repasado los motivos que dieron origen a esta transformación del sistema penitenciario, las razones íntimas personales, su criterio particular como procurador en ese momento y como jurista, las razones institucionales, el apoyo y la voluntad política del Poder Ejecutivo para poder hacer esto. Pero tantos años después sale este libro como una memoria de lo que pasó, como un análisis de lo que se ha logrado, como una motivación para que se continúe haciendo. ¿Cuáles son sus razones personales para llevar esta publicación al conocimiento del pueblo dominicano? Bueno, precisamente eso, que yo creo que esa práctica debe seguir instituyéndose, institucionalizándose en República Dominicana. Yo pienso y reitero que estamos en una sociedad muy desigual, en una sociedad de mucha falta de oportunidades. Yo recuerdo que siendo yo un abogado Nobel, yo escribía en el periódico Nacional en ese momento, un artículo semanal. Y una vez yo escribí un artículo que lo titulé ¿Quiénes son los culpables? Precisamente por lo que yo veía en la cárcel. ¿Quiénes son los culpables? Un paquete de infelices, de excluidos sociales que no tuvieron la oportunidad. Entonces, yo creo que la cárcel como un ente reivindicador, y sobre todo si lo experimentamos y nos dio resultados, yo creo que ese debe ser el sistema. Porque como decía ahorita, con ello podemos contribuir a una reducción del círculo vicioso de la criminalidad. Del individuo que entra, sale, vuelve, entra y no deja va a estar permanentemente en esa situación porque no le hemos dado. Mientras esté con vida. Mientras esté con vida, sí. Que no lo maten. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso, nosotros, conexamente en el libro, le dije, hablamos de la política criminal, vemos las penas alternativas, por eso también hablamos de una nueva corriente que se viene desarrollando a nivel internacional y se puesta en práctica en muchos países, como la justicia restaurativa, que tiene que ver con la mediación, la integración de la sociedad, el perdón, la victimología, y finalmente un tema muy polémico que nosotros abordamos en el libro, ustedes lo tendrán la oportunidad de verlo, que tiene que ver con la prisión preventiva. Bueno, nosotros, ¿dónde está disponible el libro para quienes no están viendo? Esto es interesante. Sí, porque ese libro está internacional. Sí. Bueno, me llamaron de Marcial Pons, que estaba vendiéndose allá y se terminó. Dígale a la gente que no son abogados dónde está Marcial Pons. No, Marcial Pons está en España, es una de las librerías más prestigiosas de tema jurídico. Yo creo que la más prestigiosa del país. Sí, el tema jurídico, claro. Aquí lo tienen varias librerías, lo tiene Casa Cuesta, lo tiene también Vidal Potantini y también lo tiene el hermano de Vidal. En la jurídica internacional. En la jurídica internacional. Que nos faltó ahí, ya para finalizar, las declaraciones que dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia y la respuesta del fiscal de persecución sobre que el sistema está colapsado y que tenemos que trabajar en llegar a mayores acuerdos. Y el fiscal de persecución dijo, bueno, llegaremos a acuerdos, pero siempre y cuando
no sea mejor un litigio. Bueno, esas son las percepciones diferentes que tiene el Ministerio Público. Nosotros en nuestra gestión, ya yéndonos al asunto del Ministerio Público, usted sabe que creamos la carrera del Ministerio Público. Sí, claro. Que ahora se habla, que el Ministerio Público Independiente, eso es una obra de la gestión de gobierno del compañero Leonel Fernández, lo incluimos en la Constitución, pero además en la ley 133-11. Aquí a la gente se le olvida que el presidente de la República nombraba desde el fiscalizador de Bánica hasta el procurador general de la República. Y nosotros terminamos con eso y creamos la carrera. Creamos la carrera y por eso gentes como el mismo Wilson, como Jenny. O el actual procurador. Exacto, que vienen de la carrera. Por eso, si no, eso era impensable, porque eran políticos. Y el fiscal de Moca o el fiscal de La Vega, ¿quién lo recomendaba? El político más fuerte, que estuviera más pegado en esa demarcación. Y si ese fiscal algún día tomaba una acción que chocaba con ese individuo poderoso, lo sacaban al otro día. Ya eso no es posible. Eso fue en la gestión nuestra al frente de la Procuraduría General de la República. Yo tuve muchos problemas cuando iban, dije, mira, pero que hay que quitar tal fiscal de tal sitio. No, te equivocaste. Yo no puedo quitar ningún fiscal, ni el presidente lo puede quitar. Es un fiscal de carrera. Tú tienes que él cometió algún tipo de acción o hecho. Ahí está el Consejo Disciplinario. Apodera a inspectoría. Apodera a inspectoría al Consejo Disciplinario. Y si tú demuestras que ese fiscal cometió algún tipo de falta, entonces, bueno, eso tendrá sus consecuencias. Pero creamos un sistema, porque uno tiene que pensar más allá, Yuri. O sea, yo siempre le decía a esos compañeros, miren, el PLD no va a ser eterno. O en ese momento el gobierno no va a ser eterno. Nosotros, tarde o temprano, nos vamos de aquí. Lo que tiene que prevalecer la institucionalidad. Un país sin instituciones fuertes, sin instituciones sólidas, no tiene ninguna posibilidad de Bueno, esa es una respuesta institucional y con datos a una consigna política que habría que evaluar más adelante. Pero que se ha instaurado en el imaginario colectivo, por supuesto, a pulso de un gobierno que quiere vender esa idea. Pulso mediático. Sí, don Francis, usted no lo quiere decir que yo lo diga, pulso mediático. Sí, y presupuestario, por supuesto. Miren, gracias, Radamés Jiménez Peña, por estar aquí con nosotros. Muy valiosas sus reflexiones sobre este proceso, sobre lo que hoy se experimenta en la República Dominicana en el sistema penitenciario. Interesante esa reflexión final, que siempre es bueno recordarla. Yuri empezó a apoyar ahí un poco para empezar a sacar la parte política. Pero para que la gente lo recuerde, porque lo que pasa es que a veces hay mucho desconocimiento. Y siempre es importante a la gente recordarle de dónde venimos. Claro, sí. Por supuesto. Por eso quise hacer la es bueno, pero yo voy a tomar eso como un pie de amigo para comprometer a Radamés a que vuelva a este espacio, pero que se quite el sombrero de ex procurador y de jurista y que venga con su sombrero de vicepresidente de la Fuerza del Pueblo. 100%. Porque ya cuando inicie el periodo electoral con mayor intensidad, que para eso falta un poco todavía, va a ser más difícil tenerlo por aquí, porque el trabajo de Radamés es a nivel nacional bastante fuerte, o sea que vamos a comprometerlo, Rada, para que usted en el transcurso del año venga de nuevo y hablemos.